Voy a pedirles que abran sus escrituras al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. La certeza de nuestra fe es el título de nuestro mensaje de hoy. La certeza de nuestra fe. San Mateo capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 4. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Por naturaleza, todos los seres humanos preferimos la certeza a la incertidumbre, la seguridad a la duda. A nadie le gusta dudar de algo. Todos quisiéramos estar plenamente seguros de todo lo que decimos, de todo lo que pensamos, de todo lo que planeamos, de todo lo que soñamos. Todos quisiéramos estar seguros. Pero resulta, hermanos, que estar totalmente seguro acerca de algo ha sido siempre una necesidad muy importante en la vida de todos los seres humanos. En esa búsqueda de querer tener la certeza sobre todo lo que hacemos o lo que decimos o lo que planeamos, va apareciendo en la historia del ser humano una palabrita muy clave y muy importante que se llama infalibilidad. Infalible es todo aquello absolutamente cierto, de lo que no se tiene ninguna duda, de lo que no se puede absolutamente de ninguna manera dudar. Algo verdadero, algo certero, algo absoluto, algo que no admite errores. De ahí nace ese concepto de infalibilidad. Nosotros decimos que es infalible una cosa u otra, con lo cual estamos diciendo no se puede equivocar, no puede fallar, no puede haber error en esto. La infalibilidad entonces se volvió para el ser humano un anhelo, un deseo, algo que querer alcanzar, porque teniendo la seguridad de lo que decimos o lo que hacemos, estamos seguros del éxito. Sin embargo, hermanos, en esa búsqueda de la infalibilidad, no solo aplicaban nuestros sueños o nuestros proyectos de vida, también aplicó nuestra fe en Dios. También con respecto a Dios queremos los seres humanos estar seguros. También con respecto a Dios queremos tener la certeza absoluta de que estamos creyendo en la verdad. Esta certeza se vuelve más necesaria en la medida en que van apareciendo múltiples confesiones religiosas. Unos piensan de una manera, otros de otra, en fin, y por ningún lugar se puede encontrar algo de lo que decir: esto es absolutamente cierto. La certeza de nuestra fe, entonces, es una necesidad natural en todos los creyentes. Todos los seres humanos queremos tener la absoluta certeza de que estamos en la verdad. La gran pregunta es entonces, ¿dónde debemos buscar esa infalibilidad? ¿Dónde está esa infalibilidad? Si es que existe, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde la ha buscado el ser humano a lo largo de la historia? El ser humano siempre ha estado buscando esa certeza. El ser humano siempre ha estado buscando esa seguridad. Una de las primeras fuentes de esa certeza la buscó mucha gente en la iglesia y en sus ministros. Muchas personas decidieron que la iglesia era infalible con respecto a las cosas de la fe en Dios. Muchas personas llegaron a lo largo del tiempo a creer como absolutamente cierto todo aquello
que una iglesia y sus ministros declaraban como la verdad. Un ejemplo de esta búsqueda de la infalibilidad es que durante más de 1000 años el ser humano descansó sobre la infalibilidad del Papa. Ustedes saben que el catolicismo romano dominó el mundo entero por más de 1000 años. Y durante todo ese tiempo, las personas aprendieron a confiar plenamente en lo que el sumo pontífice declaraba como la verdad. Tan cierto es esto que en el año de 1870 la Iglesia romana proclamó una doctrina que se llamó la infalibilidad del Papa. A través de aquella doctrina la Iglesia declaraba que el sumo pontífice había recibido un don especial, una revelación especial de parte de Dios, solamente para él, exclusiva para él, y que a partir de esa inspiración sobrenatural, todo lo que él dijera estaba a salvo del error. Todo lo que él afirmaba como la verdad era la absoluta verdad, porque él era infalible. En él no podía haber equivocación. En él no podía haber error. Tomando en cuenta esta autoridad que le había sido conferida, los diferentes papas a lo largo de los años y de los siglos establecieron dogmas y creencias que el catolicismo romano aceptó como absolutamente verdaderas. Una de ellas fue el purgatorio, como aquel lugar a donde iban las personas a purificarse de sus pecados. Aquella doctrina afirmaba que nadie estaba listo para morir e ir directamente a la presencia de Dios. Tenía que pasar por aquel lugar de tormento, por aquel lugar donde las llamas le iban a purificar de todos sus pecados y de todas sus impurezas. Y después de siglos de estar ahí, probablemente podía salir y ascender entonces al cielo. El Papa se aseguró cuando declaró la realidad, la verdad absoluta del purgatorio, de que todo mundo lo cumpliera. Y en el mismo decreto que hizo oficial la doctrina del purgatorio, él escribió al final: todo aquel que se atreva a negar esta verdad sea anatema. Con lo cual estaba afirmando: todo mundo tiene que creer esto porque es la absoluta verdad. Y todos sabemos que durante siglos las personas estuvieran sujetas a esta creencia del purgatorio. Incluso hubieron recursos que se les ofrecieron a las personas para que sus familiares del purgatorio pudieran salir de ahí y gozar del cielo. Así pasó durante siglos esta situación. Pero resulta, hermanos, que ahí por el año 1999, el Papa Juan Pablo II pidió perdón al mundo porque dijo que el purgatorio había sido un error y que el purgatorio no existía tal como lo habían enseñado durante tantos siglos. Dijo él que el purgatorio era una condición del alma pecadora que se sentía culpable de sus faltas, pero que aquello había sido un error. El propósito de mencionar todo esto, hermanos, no es hacer una crítica despiadada en contra de las doctrinas romanas. Lo que estamos tratando de establecer con claridad es que la infalibilidad no le pertenece al ser humano. Si la infalibilidad hubiera sido realmente un don sobrenatural de Dios, aquello seguiría siendo la verdad. Pero la iglesia misma se encargó de decir: nos equivocamos. Fue un error. Esto demuestra entonces que la infalibilidad no es propia del ser humano. La infalibilidad no existe entre nosotros los seres humanos. Nosotros somos personas con muchas cualidades, con muchas fortalezas, pero también con muchas debilidades. Y ciertamente, si hay algo que no somos, es infalibles. Nos equivocamos, fallamos, cometemos errores, es nuestra naturaleza. Por lo tanto, no podemos esperar que ni en la iglesia, sea cual sea la iglesia romana o seamos nosotros,
ni en sus ministros hay infalibilidad. No existe la infalibilidad en el plano de los seres humanos. Esto es importante considerarlo, porque hay momentos en los cuales nosotros necesitamos con urgencia un consejo, una guía, sobre todo cuando estamos tomando una decisión. Y quisiéramos encontrar entonces un ministro infalible que viniera y nos dijera: hermano, hermana, esto es lo que tiene que hacer. Y es bueno que nosotros busquemos un consejo, es bueno que nosotros busquemos una guía, es bueno que busquemos a alguien que tenga experiencia, que tenga conocimiento de las cosas de Dios para recibir un consejo, pero nunca pensemos que aquel consejo es infalible. Nunca pensemos que eso es la verdad absoluta. Es el mejor esfuerzo, la mejor buena voluntad de ayudarnos en el camino de tomar decisiones, pero no hay infalibilidad en ese consejo. Es bueno entonces que lo consideremos, recibamos el consejo, analicémoslo, consideremos lo que se nos ha dicho, tomemos todo aquello que nos pueda ayudar en el camino de tomar una decisión, pero no consideremos que aquello es la verdad absoluta. La infalibilidad no es dominio de los seres humanos. Ahora, esto nos plantea un problema. Si nosotros somos infalibles, entonces, ¿en qué va a descansar nuestra fe? Entonces, ¿en qué certeza nos vamos a basar para saber que estamos tratando y teniendo una relación con el Dios verdadero? La única fuente infalible para nosotros en la vida es la palabra de Dios. Nosotros también tenemos una doctrina de infalibilidad, pero no se la otorgamos a ningún ministro, pero no se la otorgamos a ningún hombre. La infalibilidad de la Biblia es la certeza de nuestra fe. La Biblia sí es infalible, en ella no hay error. Nosotros nos equivocamos a veces al interpretarla, pero la Biblia es la palabra infalible de Dios. Y la mejor muestra de esto la tenemos en los versículos que hemos leído. El Señor Jesús fue tentado por el diablo. Tuvo hambre y el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan y come. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Escrito está. Fíjense bien en esta respuesta de Jesús, porque Jesús tenía muchos otros recursos para luchar con el tentador. En primer lugar, su divinidad. Él era Dios. Su sustancia eterna estaba con él y podía perfectamente manifestar su divinidad, y el diablo habría salido huyendo de él. Sin embargo, no hizo uso de su divinidad. También contaba con ejércitos de ángeles. Si él los hubiera llamado, si él hubiera clamado al cuerpo celestial para que lo asistiera en aquella confrontación, millones de ángeles habrían venido a luchar por él. Pero no hizo uso de eso tampoco. ¿Qué fue lo que usó? La palabra de Dios. Escrito está. Con eso le respondió al tentador. Aunque tenía muchas otras armas, aunque tenía muchos otros recursos, pero quería decirnos a nosotros hoy: la única certeza de quiénes somos como hijos de Dios está en la palabra eterna de Dios. Esa era la fuente de su certeza. Sin embargo, hermanos, en el mundo se nos critica en este punto y dicen: bueno, la Biblia la escribieron hombres. Y si los hombres no son infalibles, entonces ¿cómo sabemos que la palabra de Dios es infalible? Entonces, ¿cómo sabemos que la palabra de Dios es verdad si la escribieron hombres infalibles, que no son infalibles, perdón? Entonces, ¿dónde está nuestra certeza? Está en la palabra misma. En Juan 14 y verso 26, el Señor les dice a los discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tomen en cuenta esas últimas palabras. Y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. ¿Por qué les dijo esto el Señor? Eso lo dijo más que para ellos, para nosotros. Porque le estaba diciendo al mundo, yo sé que ustedes no son infalibles. Y que los recuerdos, porque los evangelios no son otra cosa que el relato de los eventos de Jesús mientras estuvo en la tierra. Amén. Y los discípulos fueron testigos oculares de aquellos eventos. Y aunque ya habían pasado unos 30 años cuando comienza a circular el primer evangelio, pero podemos decir que los recuerdos estaban frescos en su mente. Pero ustedes saben bien que nosotros con el pasar del tiempo, nuestros recuerdos van siendo cada vez más imperfectos. Nosotros creemos que lo recordamos todo en detalle. Hasta las anécdotas familiares decimos, ¿te acuerdas cuando esto y esto? Y un familiar nos corrige y nos dice, no, eso no fue así, fue de esta manera. Y comenzamos entonces una situación que viene a demostrar que nuestros recuerdos no son infalibles. Ahora, el Señor sabía esto y por eso deja esta escritura ahí, porque lo que Él está diciendo es, ustedes si escriben los evangelios sin la iluminación del Espíritu Santo, se van a equivocar. Pero por eso mi Padre enviará el Espíritu Santo para que les recuerde todas las cosas que yo os he dicho. Este versículo es clave para nosotros porque nos está diciendo que lo que leemos aquí no es producto de la mente falible del hombre, sino del Espíritu infalible de Dios, que les recordó a aquellos hombres palabra por palabra todo lo que tenían que escribir. Por eso la palabra de Dios es infalible. Y por eso el Señor dijo en una ocasión, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Porque la palabra es totalmente infalible. Los apóstoles mismos no fueron infalibles. Fueron infalibles mientras aquella inspiración del Espíritu Santo venía sobre ellos. Pero una vez que esta inspiración se iba, eran hombres comunes como cualquier otro. Aquel don especial que Dios les otorgó sirvió mientras ellos completaron las escrituras. Pero con el último amén de Apocalipsis terminó esa inspiración. Y cuando ellos no estaban bajo el influjo del Espíritu Santo, eran hombres comunes. Si no, acuérdense de Pablo y Bernabé. Se pelearon por Juan Marcos, porque Juan Marcos abandonó la misión. Y Pablo, el gran Pablo, se enojó y dijo, a ese muchacho no lo quiero volver a ver en mi vida. Furioso, enojado, molesto, dice la Escritura que tuvieron una discusión no pequeña con Bernabé. Sin embargo, Bernabé tomó a ese muchacho y lo formó. Y más adelante en la primera carta a Timoteo, Pablo dice, envíenme a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Cuando ya él era un anciano. ¿Qué nos demuestra esto? Que Pablo, el gran Pablo, no era infalible y en esa ocasión se equivocó. Bernabé estuvo acertado, él se equivocó. ¿Por qué? Porque era un ser humano. De manera que la palabra que nosotros leemos no es producto de la mente de hombres, es producto de la mente de Dios, revelada a través de esos hombres, para que la revelación llegara a nosotros perfecta, palabra por palabra. De manera, hermanos, que la única fuente de infalibilidad para nosotros está en las Escrituras. Y cuando nosotros estemos buscando un consejo infalible, recordemos que escrito está. Busquemos aquí la verdad. Esta es la fuente de la verdad. Aquí descansa nuestra fe. Y mientras nuestra fe descanse en esta palabra, estamos en la verdad. Cuando nuestra fe llegue a descansar en tradiciones,
en ideas de hombres, en doctrinas de hombres, nos vamos a perder de la verdad. Nos vamos a desorientar con respecto a la verdad. De manera que si queremos tener certeza sobre nuestra fe, conozcamos la palabra de Dios. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana. Bendecimos tu